Vamos a continuar con las parábolas de Cristo. ¿Se acuerdan cuál fue la anterior? Las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. ¿Y cuántas se casaron? Todas. No, nomás 5. No, pero las otras también se tuvieron que haber casado. ¿Eh? Las otras también se tuvieron Pues que en esa parábola, ¿no? Porque esa dijo, no te conozco, y la dejó afuera. se quedaron solteras. Se quedaron solteras. Se quedaron tocando la puerta. Entonces, bueno, la parábola que vamos a ver hoy se llama El siervo fiel. Recuerden que las parábolas que estamos viendo en este momento son las que hablan del regreso de Cristo. Esta parábola está en dos diferentes textos y vamos a compararlos. El primer texto está en Mateo 24, del 45 al 51. Mateo 24, del 45 al 51. ¿Ya lo encontraron? Al leer esto, ¿no? ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa? Pues José, ¿verdad? José. José, el Señor, la opción. Si lees nomás eso. Pero esa no era sobre su casa, era sobre otra casa. No, por eso te olvides. Esa que sobre casa ajena. Ajá. Bueno, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Se acuerdan de la estructura social de los siervos? Dentro de los siervos hay rangos. Hay jerarquías. ¿Cuántas? 2. El mayordomo y los demás, y la abuela. La más marcada es precisamente el administrador, que es llamado mayordomo, y los demás, aunque sí había otras jerarquías inferiores que no salen a relucir, ¿no? Que van de acuerdo, por ejemplo, en la mesa de herradura donde se sientan a comer, el que está en el último punto es al que le toca lavarle los pies a los demás. Porque incluso entre los siervos veían quién era el más bajo para ver quién le tocaba hacer eso de lavar los pies. Porque nadie lo quería hacer, ¿verdad? Todo el mundo quiere que le laven los pies, pero no quieren lavar ellos los pies. Entonces, el que sobresale es el mayordomo. ¿Por qué? Porque él tiene una imagen de jefe o de... como si fuera el señor, ¿no? Un señor suplente cuando no está el dueño. Señor con minúscula. Representante del amo. Ajá, era como un representante. Entonces, ¿cómo sabemos que este siervo es un mayordomo? ¿O no es mayordomo del que se habla en esta historia? Sí. ¿Cómo sabemos que es mayordomo? Porque se le dice que es siervo fiel. Él lo dice, ¿no? El cual puso su Señor sobre su casa. Pero esta expresión no es la más importante, porque poner un siervo sobre su casa también puede ser un siervo donde no hay más siervos. Es ahí te encargo mi casita y te encargo el changarro. Porque esa expresión también tiene niveles, pero donde sí se nota más claro es en la segunda parte donde dice para que les dé el alimento a tiempo. Aquí el punto es darle alimento a quién. Los demás, A los demás siervos. Algunos interpretan o quieren decir que se refiere a los animales, pero esto no tendría por qué tener un énfasis de darles a tiempo. Entonces es una expresión de alimentar a los consiervos. ¿Quién es el único que puede administrar? Pues es el mayordomo. Entonces aquí sí ya no hay lugar a dudas. Entonces, ¿qué tanto poder tiene un mayordomo? Pero ¿hasta dónde llega esa autoridad? ¿Qué puede y qué no puede? Como comentario hice lo de José, porque ahí habla exactamente eso. Y se lo pondré por encima de todos, pero por abajo de mí. Y es que es el punto, ¿verdad? O sea, el Señor pues obviamente es el dueño de todo. Pero el mayordomo tiene exactamente la misma autoridad del ser el señor de la casa, cuando el Señor no está, obviamente. Entonces, por eso es un administrador, porque él va a dar cuentas. Ya en alguna ocasión estudiamos la parábola del mayordomo infiel, que sería como que el punto opuesto.
el mayordomo infiel que estuvo malgastando los bienes del amo hasta que le fueron con el chisme. Y entonces dice, a ver, rinde cuenta de tu mayordomía porque ya me dijeron que andas haciendo tranzas, ¿verdad? Y bueno, aquel fue despedido y buscó su estrategia para no ser despedido, que al final no creo que le haya funcionado, ¿verdad? Pero a final de cuentas era un tema diferente. Aquí estamos hablando de un mayordomo fiel que tiene que dar el alimento a su tiempo, que se refiere a tener cuidado de los consiervos, porque también un señorío en los tiempos bíblicos no solamente es aquel que manda, es aquel que tiene responsabilidad social y moral sobre sus siervos. Entonces recuerden que mucha gente se hacía siervo por voluntad propia, o sea, no eran sometidos necesariamente. Había gente que dice, pues no sé de qué vivir, no sé qué hacer, no tengo casa, no tengo comida, no tengo nada, pues voy a ver quién quiere adoptar un siervo. Entonces ellos solitos iban y se daban como siervos a alguna casa que pues vieran que hay un señor que no sea abusivo. Inclusive cuando eran comprados y se acababa el periodo de pago, porque eran por periodos, ¿no? 7 años creo, ¿no? No, eso era con un trato que tenía Jacob, ¿verdad? Pero no, lo que se negociaba era cuando sacaban esclavos de la cárcel. Cada esclavo tenía que, o sea, cada preso tenía que cubrir cierta cantidad. Entonces lo que hacía el que los rescataba, los compraba como esclavos, era pagar esa deuda que ellos tenían. Que la redención, que es cuando ellos ya se hollaban en la puerta de la casa. Bueno, es que había gente que no lo hacía por tener esclavos, lo hacía por ayudar. Por ayudar nada más. Entonces cuando esa gente era liberada, pues ellos se sentían como que responsables, o sea, en deuda, ¿no? Decían, es que me compró como esclavo, ¿cómo es que no me va a dejar ser su esclavo? Entonces ellos por voluntad propia es cuando se enterraban la oreja a la puerta de la casa. Bueno, a la señal de la familia, ahorita no me acuerdo el nombre, se me fue. No me acuerdo, pero en las puertas judías hay un símbolo diagonal en cada puerta. Es el símbolo de la familia y de la propiedad, es del señorío de esa casa. Entonces cuando se clavaban prácticamente la oreja, era ahí en ese símbolo para decir que estaban comprados por su sangre por ellos. Entonces ya estaban ellos vendidos, pero por voluntad propia. O sea, ellos son los que decían, yo reconozco mi deuda y voy a dar mi vida al que pagó por mí. Por eso es que ese simbolismo se aplica tanto a Cristo, porque Cristo nos da una libertad, pero no estamos sometidos con un yugo, una cadena. O sea, que nos podemos perforar la oreja, ¿basta? Pues si quieren, allá ustedes, si se quieren perforar la Hay que oreja. ver a qué casa se lo va a quedar. Sí, ¿a dónde se va a ir? ¿A la catedral ahí a perforar, a clavarse ahí o cómo? Dice, pues si como de todos modos soy templo, pues todos hacia adentro. ¿O cómo? Bueno, por eso era un mandamiento, no uno mismo, no ponerse señales de esclavitud. Mesusá. Sí es cierto, mesusá. Entonces, regresando al punto central, entonces los siervos, los que eran mayordomos, tenían que ver, así como los señores legítimos de la casa, tenían que ver por la seguridad de sus siervos, el mayordomo tenía esa responsabilidad de ver por la seguridad de sus consiervos. ¿Qué tal si dice, pues yo ya comí, los demás que se amuelen, hoy no les doy de comer? No, al cabo, pues no son mis siervos, son del Señor. Entonces es como una responsabilidad que también se adquiere al tener la posición de mayordomo. Y por eso está diciendo aquí el Señor, ¿quién es ese siervo fiel? Que sí piensa por sus consiervos y no nada más por sí mismo. Y entre a quien más se le da, más se le exige. También, no se le demandará. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Ya hemos analizado esos dos conceptos, ¿verdad? Fidelidad y prudencia. ¿Qué es la fidelidad? No fui a esa clase. No llegó a esa clase. Fidelidad, bueno, lo podríamos describir como permanecer en el lugar en el que decidimos estar, o sea, ser fiel. Nosotros podríamos tomar una posición en algún lugar, no sé qué les gusta. Voy a encargarme de tal ministerio en la iglesia. Ay, no, ya me empezaron a mirar feo aquellos. Ay, otros ya se pusieron celos. Ay, no sé. No, ya mejor siempre no. No, eso de echarse para atrás, eso es ser infiel. Es la posición que uno tomó, quedarse ahí. ¿Es establecerse? Sí, la palabra se usa más en un contexto matrimonial, ¿no?
Cuando está uno casado, dice, hay que ser fiel. Pero fiel, ¿cómo es? Permanecer con la persona que elegiste hasta que la muerte los separe. Y si... y por eso en el tiempo de Moisés, por eso decían, no, pues mejor dele carta de divorcio, porque si no, hasta que la muerte los separe, pues ahorita lo arreglamos. Y por eso era una concesión. Entonces, eso es ser fiel, permanecer en la posición que uno ha adoptado. Si uno se dice que es discípulo de Cristo, ¿cómo debe de permanecer? Pues ahí, ¿verdad? Esa es la fidelidad, permanecer comportándose como un discípulo de Cristo. Entonces, esa es la fidelidad. Ya que hablábamos hace rato de José el soñador, ¿cómo era la fidelidad de José? Era primero con Dios y después con los demás. ¿Qué tal cuando él era el mayordomo de Potifar? ¿Cómo demostró su fidelidad? Cuando llegó la esposa de Potifar, Fue fiel hasta la cárcel. fue fiel en todo momento, ¿verdad? Pero cuando llegó aquella mujer que lo quiso sonsacar, y entonces él dijo, Aquí corre, que aquí. más vale aquí corrió que aquí pecó. Entonces dice, tu esposo, Potifar, me ha dado la confianza y el de dominar sobre toda su casa. Solamente me negó algo, a ti le dice. Así que ¿cómo puedo yo fallar? O sea, él estaba siendo fiel, no solamente por el hecho de serle fiel a Dios, sino también por ser fiel al Señor que lo había comprado como esclavo. Aunque era ilegítimo esa compra, ¿no? Pero bueno, de todos modos él era fiel a la posición que él tenía. Aunque era de un siervo, de esclavo, y no tenía por qué haber sido esclavo. ¿Que no vieron su túnica de colores que era de príncipe? Pero no, porque se le habían quitado, ¿verdad? Lo habían despojado. Bueno, entonces, ¿qué es la prudencia? Ese lo vimos la semana pasada. Es la señora que vive por... Es la vecina. La piedad de hacer las cosas correctas. De hacer o decir en el momento apropiado, de la forma apropiada y todo apropiado, ¿verdad? Eso es ser prudente. Entonces, ¿quién es ese siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bueno, antes de pasar a la bienaventuranza, ¿cómo aplicaría en lo espiritual? En lo espiritual, o sea, ya aplicado a nosotros. Es el llevar la palabra a aquel que la necesita. Esa es una parte. Pero, por ejemplo, ¿quién es el señor de esta casa? ¿A quién se refiere? A Dios, ¿verdad? En general. ¿Cuál es la posición de mayordomo que tenemos? El sacerdocio. El sacerdocio. ¿El sacerdocio? Puede ser. ¿Cuál es su casa? Dice, el Señor puso sobre su casa. ¿Cuál es su casa? ¿Nosotros? ¿La iglesia? ¿La iglesia? O sea, fuera de la iglesia, pues ya, ¿no? ¿Sí? Recuerden que cada parábola tiene un contexto específico. Y el contexto es lo que nos va a ayudar a interpretar el uso de cada fragmento o parte de la parábola. Si aquí el propósito final va a ser hablar de cuando Él venga a pedir cuentas, de cuando Él regrese, entonces ¿Él a dónde va a regresar? ¿A este mundo o a su iglesia? A su No, creación, porque no va a castigar a la iglesia, va a castigar al mundo. Es a su creación, ¿no? Ajá, vino en general. O sea, en el contexto de que cuando Cristo venga, no va a venir a su iglesia. A su iglesia es donde viene hoy, en este tiempo. Porque le decían los discípulos, ¿es ahora cuando vas a restaurar el trono de Israel? Y el Señor les dijo que no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Cuando Cristo venga, va a venir a desalojar al usurpador que está ahorita como príncipe de este mundo. Porque realmente este mundo le pertenece a Dios. ¿No decía Pablo del Señor? Es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿a qué va a venir Cristo? No va a venir por su iglesia. Va a venir por este mundo y la iglesia ya es de Él. Ajá, por eso es que la iglesia nos encontramos a medio camino. Cuando Él viene nos encontramos. Bueno, yo sé que hay muchos que están en contra de esta postura del arrebatamiento. Hay muchos que dicen, que como que el intermedio, que no creen en eso. Bueno, si usted es milenialista, haga caso omiso, no pierde su salvación. Pero yo tengo esa postura, que va a haber ese punto donde nos vamos a encontrar en las nubes. Y ahí es donde el Señor va a dar sus galardones a su iglesia, para después venir junto con su iglesia y sus ángeles a este mundo, a establecer un reino en la tierra.
Los amilenialistas obviamente piensan que ese reino es el que ya se estableció aquí. Yo tengo mis bases bíblicas, no es un sentir, es lo que yo interpreto en la escritura, que sí será un tiempo diferente, donde Él esté en su parusía, en su manifestación visible, reinando aquí a toda la tierra. Y por eso va a venir un juicio a las naciones. Juicio a las naciones que la iglesia no va a pasar. Pero entonces, cuando venga este Señor a su casa, la parábola nos habla entonces del mundo, de cómo el mundo es su casa en este contexto, porque va a venir a tomar lo que es suyo. Entonces, ¿a quién deja en este tiempo? Pues a su iglesia. ¿Quién es el mayordomo? La iglesia en general. Pero entonces, si estamos sobre su casa, ¿significa que nosotros tenemos poder de enseñorear sobre su casa? Más bien de servir, ¿no? Bueno, hablan la metáfora de un siervo, de un mayordomo, porque el mayordomo tiene señorío. Bueno, sí. O sea, en ese sentido. Sí, porque también por eso dice que nos dio potestad, ¿no? Sí, pero no es el señorío como para imponer, sino aquí Él es un señorío como para servir. Y ese es el aspecto que está hablando esta parábola. Por eso aquí dice que quién es ese mayordomo fiel y prudente que puso sobre su casa para que dé alimento, no para que recoja alimento. Entonces el énfasis también está explícito. O sea, el señorío para qué es, porque acabo yo soy hijo del rey y lo merezco todo, porque así lo dicen por ahí. Sí. Pero no, somos un reino de sacerdotes, dice Pedro, pero pues somos para servir, estamos para servir. No el mismo Señor en la última cena dice, yo no vine aquí a ser servido sino a servir, y Él fue el que le lavó los pies a los discípulos. Dice, yo les hice esto para darles un ejemplo. Entonces sí, el mayordomo tiene autoridad, pero aquí esa autoridad es para poder servir a otros. Y así es como comienza apenas esta parábola. El mayordomo que lo puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cómo sería dar el alimento a tiempo? En lo espiritual, recuerden que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? ¿De qué más vive? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en nuestro andar como mayordomos, como proclamadores del reino, Dios va a poner en nuestro camino gente con hambre. Sí. ¿Y qué le vamos a decir? No es tu tiempo, no es tu tiempo. No traigo alimento. Traducción, no tengo idea de qué decir. Ya una vez analizamos la historia del que llega a medianoche a pedir pan porque tiene visitas, ¿no? Si no, tú tienes que tener pan espiritual para darle. Entonces, cuando ves necesidad, ministra. ¿Cómo se debe de ministrar? A veces solamente hablando, a veces orando, a veces leyendo, a veces supliendo una necesidad. Pero el chiste es que reflejemos el carácter de Cristo, sea cual sea la necesidad. Y que seamos sabios para discernir cuál es. Sin necesidad de que le digas, porque creo en Cristo. Como soy cristiano, te voy a bendecir. Nada, eso es jactarse. Sí, pues obviamente eso no está bien, porque entonces ya se está uno jactando. Entonces el servicio para qué es, para que la gente que está recibiendo una bendición nuestra vea reflejado el carácter de Cristo, no para que te exaltes. Es más, si puedes ayudar a alguien y esa persona no se entera de dónde vino la ayuda, mejor, para que entonces le va a dar toda la gloria a Dios. Pero bueno, dice en el versículo 45, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo ¿cómo? Sirviendo, ¿verdad? Que le haya haciendo así, es decir, aprovechando la autoridad que Dios le dio para poder bendecir y servir a otros. Me acordaba ahorita de aquella vez que en alguna ocasión estaba saliendo de allá de donde teníamos la iglesia antes, sobre la avenida Jardines, y terminamos una de las reuniones de miércoles que terminaban como a las 9. Ya se habían ido todos, cerré todo, y cuando estoy cerrando la puerta, allí en la puerta me encuentra una persona que está pidiendo dinero. Y no tenía ni un peso, ya se los he contado, no tenía ni un solo centavo. Entonces resulta que había 50 pesos en el ofrendero. Dije, ay, gracias Dios, porque por lo menos te llevo leche y pan a mi casa. ¿Sabes lo que yo pensé? Ya por lo menos tengo algo que llevar a mi casa, leche y pan, ¿no? Y llega a pedir, y me molesté. Dije, ay, ¿por qué, no? Si apenas está. Si Dios me acaba de responder que apenas tengo para llevar. Y Dios ahí no es así como una voz audible, pero fue algo que Dios estaba redarguyéndome y me decía, dáselo.
Yo, pero es mío. Estaba dializado, ¿no? Ese fue otro. Sí, otro que decía, porque él también estaba pidiendo para medicinas. Otro que fue dializado, estuvimos un montón de vueltas buscando sus bolsas para la diálisis, fue todo un rollo. Pero en esta ocasión, decía que necesitaba dinero para medicina, pero yo no lo veía mal. Entonces, como hay mucha gente que nada más está inventando, y yo peleé con Dios así como que internamente, como que es que ¿cómo se lo voy a dar? Si no tengo que llevar a mi casa. Y yo justificando, primero tengo que llevar a mi casa. Y me decía Dios, dáselo. Bueno, para no hacer la historia larga, sentí como si Dios me hubiera dicho, tú me tienes a mí, él no. Ah, bueno. Siendo así, pues mira, toma, es lo que tengo. Le doy el dinero y se suelta, llore y llore. Dice, es que yo pide y nadie me quiere creer. Pero en realidad, dice, no tengo ni un centavo y necesito medicinas. Si nadie quiere creerme. Y ya, oré por él, le di el dinero. Yo tampoco te creía. Sí, dentro de mi mente estaba eso, ¿no? Bueno, yo se los comparto aquí en confianza, ¿verdad? Claro que ya están viendo ahí, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que ¿para qué me engaño solo? Sí. La verdad es que sí tuve un conflicto interno, no quería darle ese dinero. Pero bueno, le decía, está bien, tiene razón, Dios a mí me va a proveer. Yo lo tengo a él. Pero él, si él está desamparado, no sabe ni cómo acercarse a Dios ni nada. Pero pues bueno, el fin, ya cuando se despidió esta persona y se fue, empiezo a caminar, no llego ni a la esquina, y llega una persona y me da 100 pesos, me dice, Dios puso en mi corazón darte esto. Ya que Dios me cayó la boca. Sí. No, ya le pedí perdón a Dios, y Dios de alguna manera no estaba tratando con aquel, estaba tratando conmigo. Sí. Y por eso entendí, o sea, si Dios nos bendice, ¿para qué es? Para poder bendecir a otros. No es ni para jactarnos ni para sentirnos más, porque no somos ni más ni menos que nadie. No porque tengamos la palabra, eso nos hace privilegiados o no nos hace más. Al contrario, nos compromete para que la gente que está necesitada, y les digo, cada quien puede suplir algo diferente. No necesariamente suplir dinero. Tal vez poder dar una oración. Tal vez poder dar una guianza bíblica para la situación que está viviendo esa persona. Pero cuando venga el Señor, ¿qué te va a encontrar haciendo? ¿Jugando videojuegos? ¿Quién juega eso? ¿De veras si juegas eso, hermano? ¿Sí juegas eso? Ya arrepiéntase, ¿no? Jugando con el celular, viendo Facebook, pero estaba compartiendo memes cristianos. Estaba compartiendo la palabra. Y bueno, a final de cuentas es una confrontación de que Cristo va a llegar y va a llegar con expectativa. ¿Por qué? Porque se nos dio una responsabilidad y está esperando que seamos fieles a esa responsabilidad que Dios nos dio. ¿Qué tal si cuando llegue va a encontrar, bueno, es algo seguro, cuando llegue a muchos los va a encontrar jactándose? Es que Dios me ha hecho grandes maravillas y cosas así. Es que a mí Dios me ha dado un ministerio muy grande. Aquellos cantantes que van a decir, es que a mí Dios me dio un don, así de una voz preciosa. Y bueno, para la gloria de Dios, sí, cómo no. Para la gloria de Dios y vendiendo boletos VIP. Por favor, no me hagas reír. Pero son ofrendas. Ajá, voluntariamente a fuerza. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Así dice, bueno, ya saben, un cantante. Ya saben quién. ¿Verdad? Pero eso no es servir a Dios, ¿no? Si quieren, en mi perspectiva, alguien que se dedica a la música cristiana tiene todo el derecho de hacer un disco y venderlo. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que diga que van a reunir a la iglesia para adorar y les cobren ahí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál servir a Dios? Porque el que no paga no puede entrar a esa adoración. Y además la gente que le gusta la idolatría, ¿verdad? Nada más porque hay hermanitos que cantan ahí medio feito y ya por eso le hacen el feo. Nada más porque aquel super ungido tiene una gran voz. Ya por eso es más santa. Ay, no, ahorita me acordé de algo rápido, se los cuento. Hace algunos años, ayer es cuando me dedicaba a filmar bodas, bautizos, 15 años, etcétera. Un día filmé unos 15 años cristianos. Y resulta que estaba en el templo y estoy grabando y llegan a cantar un tecladista con una muchacha, pero tan desafinado, tan horrible, pero así que lastimaba.
lastimaba el oído. Espero que esa persona no vaya a ver esta grabación, si no va a sentir feo. Pero yo según le quise hacer un favor, dice, ay no, qué horrible recuerdo para esta joven, ¿no? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a quitar ese audio y le voy a poner el tema musical grabado encima. Entonces quité, y mientras está eso yo estoy reproduciendo la música que canta el artista profesional y les quito esos aullidos. Y yo allá terminé mi trabajo, y cuando lo voy a entregar, ay, tenemos muchas ganas de verlo. Sobre todo nos emociona que mi primo que vino, quién sabe desde dónde vino a cantarle al... Híjole, qué vergüenza. Ya ni le dije nada, me dio pena decirle ya que se entere, ya que podía hacer. Le quité la voz del primo, y eso es algo que ellas estimaban porque vino, quién sabe desde dónde. Ay, porque según yo no, que qué feo darle eso a Dios, ¿no? Bueno, si le vas a dar a Dios tu servicio, dáselo bien, ¿no? No le puedes dar a medias. A veces digo, cuando vas a alabar a Dios y tú cantas feo, bueno, no importa, porque estás alabando a Dios, es para Dios, no es para el prójimo. No te gusta cómo canta, ni modo, te aguantas, porque no es para ti, es para Dios. Pero cuando se trata de ministrar, sí se necesita preparación, se necesita desarrollar el talento, no nada más, no basta de buenas intenciones. De buenas intenciones tu adoración personal, pero como ministerio ahí sí tiene que haber preparación. Es que hay quien tiene talento natural, lo puede aprovechar, pero talento natural es una cosa y la voluntad natural. La voluntad no ayuda ahí. Entonces Dios a algunos les da talento para ciertas cosas, a otros les da la oportunidad de prepararse. Y hay talentos que se pueden desarrollar a través de la práctica. Pero si tienes un talento y aparte lo desarrollas con estudio, se potencializa mucho más. Pero si alguien tiene el don para cantar y aparte estudia canto, no, pues qué mejor, ¿verdad? Pero si no tienes el don para algo, pues sabes qué mejor, pues búscale otra cosa, ¿no? ¿Para qué te aferras? Entonces tienes que aprovechar lo que Dios te da para lo que sea para provecho de Dios, no para provecho de tu carne, justificándolo con servicio a Dios. Y no andes vendiendo boletos VIP, porque tú sí tienes un talento que los otros no tienen. Entonces, bueno, 2-3 veces me han preguntado cuando me invitan a otra congregación a predicar, siempre me hacen la pregunta incómoda: ¿cuánto vas a cobrar? Yo sé que lo tienen que preguntar porque hay gente que sí hace eso, ¿no? Pero yo siempre me hago el indignado, ¿verdad? ¿Cómo me ofende de esa manera? ¿Cómo cree que yo debo tanto? Si nada más es una cuota mínima. Le digo, no, nunca es, no debe ser así. Sí. Porque venimos a servir a Dios, porque nosotros si le servimos a Dios, Él es el que va a suplir. Si le servimos a la gente, ahí sí quién sabe, porque a lo mejor la gente no va a corresponder. Si uno como ministro depende de la gente, ya seámoslo. Tenemos que depender de Dios. Entonces también una vez les platiqué, me invitaron a predicar una vez a Tuxpan, en Veracruz. La ofrenda que dieron no cubrió ni una cuarta parte de los gastos del viaje. Pero pues yo ni les pedí nada, ni les exigí, ni vi cuánto me habían dado hasta que ya había regresado. Y yo iba con la conciencia de que si no me dan un centavo, yo no fui por eso. Yo iba contemplando de que se iba a gastar en ir allá. Y pues gracias a Dios que proveyó para ir. Pero ¿y si no hubieran dado nada? Pues eso no hubiera importado, porque Dios de todos modos suple a la necesidad. Ya que si de repente pues Dios respalda poniendo en el corazón de la gente que pueda dar y dar, pues bendito sea Dios, ¿no? Qué bueno que Dios ponga en el corazón de la gente, pero eso es algo totalmente independiente. Y así va a haber una gran cantidad de predicadores y ministros en las diferentes áreas del servicio a la iglesia, que el Señor va a llegar y los va a encontrar haciendo un mercado, haciendo, como dice la profecía, mercadería de su iglesia, saciando su propio vientre. Y entonces, ¿qué les va a decir Dios a esas personas? Apartaos de mí, ¿verdad? ¿A dónde? Al fuego eterno, ¿no? Preparado para Satanás. Entonces, mucha gente lamentablemente al no tener al Señor visiblemente, muchos se confían. Y además siempre cuando haces un buen trabajo, la gente tiende a adular. Habla bien de ti. Te paga el ego. Sí, entonces empiezan a fortalecer el ego.
Entonces, muy sutilmente, uno comienza a sentir que de veras lo merece. Y hay que tener mucho cuidado. Porque si te empiezas a predicar y de repente la gente dice, qué bonito predicas, ay, es que quisiera predicar como tú. Bueno, pues desde ahí la carne empieza a alimentarse, ¿verdad? No tienes que ir al instituto de Gamaliel. ¿De quién? De Gamaliel. ¿De Gamaliel? No, si otros tienen de qué gloriarse, yo más. ¿De qué sirve el currículum? No sirve absolutamente para nada. Y el mejor ejemplo, pues ahí está Pablo, ¿no? Él fue quien lo dijo, lo que era para mí ganancia, y se refería a su currículum, hoy lo tengo por basura. Y la palabra original es más fuerte, pero dejémoslo en basura. Ya quien tenga la curiosidad, pues investíguele. Porque es una expresión de desprecio muy fuerte a lo que para otros es un currículum. Decía Pablo, pues hablo como loco, pues toléranme un poco de locura. Si a otros les toleran más. Entonces Dios nos va a poner algo que hacer a todos. O sea, eso no es a los ministros, es a todos. Porque ¿para qué Dios está levantando una iglesia? Yo pensé que para que se vieran bien bonitos todos cantando con las manos levantadas. No, dice en Efesios capítulo 4 que el Señor instituyó 5 ministerios para edificar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio se puede traducir como prepararlos para que también sirvan. Y si no sirven, pues no sirven. Y lo que no sirve es desechado. ¿Quién quiere ser desechado? Pero faltó un ministerio, pastor. El de oidor. Ah, el ministerio de oidor. Bueno, bueno, ese no estuvo tan peor porque en otro lugar me dijeron, bueno, yo tengo el ministerio de ser la piedra de tropiezo, o el ministerio del mal ejemplo. No soy un completo inútil, al menos sirvo de mal ejemplo. Que destrozaba demonios con su pelo. ¿Se acuerdan de ese testimonio que no les platiqué? Una hermana que con su cabello lanzaba demonios. Yo le digo la unción de Gloria Trevi, ¿no? Dice que tenía navajas en su cabello. Ah, que tenía navajas en el cabello. Sí, cierto. Los demonios salen corriendo. Entonces, obviamente una mala doctrina crea una imagen muy falsa de lo que es servir a Dios. Entonces nada más están haciendo pues cosas que realmente no están edificando a nadie. Entonces, si tú sabes mucha Biblia, pero nunca edificas a nadie, entonces, ¿para qué te sirve saber? Los de la guerra espiritual. Ya que tú hables y que otros no te escuchen, bueno, eso ya es otra cosa, pero el chiste es que hables. Si ellos no te quieren escuchar, es diferente porque ya es responsabilidad de cada quien. Ajá. Pero si tú dices, al cabo no me van a escuchar, mejor ni hablo, entonces hay una gran diferencia, porque entonces Dios sí lo va a demandar de tu mano. Es que dicen que la palabra nunca se va vacía. O sea, aún el que no quiere escuchar se lleva algo. Pues son semillitas, al final de cuentas son semillas, ¿verdad? Dice la palabra que uno es el que siembra, otro riega y otro la riega. Nada más dejemos en las dos primeras, ¿verdad? Que la semillita crezca y al final de cuentas el crecimiento lo va a dar Dios. Pero pues tenemos que hacer lo que nos toca. Y no sé cuántos les ha pasado, pero a mí me han dicho algunas personas, del tema que yo escuché en la prédica pasada, me encontré en una situación en la que pude usar la palabra. O le pude aconsejar a alguien sobre ese tema. Pues para eso es. Yo no, pero sí voy guardando. A veces se dan las cosas. Cuando es la situación, ¿no? Sí. Pero situaciones hay. Tal vez sí, no así tan prontas, sí. Pero sí se van dando situaciones donde podemos compartir la palabra. Muchas veces no identificamos cómo lo aplicamos en nuestra vida. Y de repente, oye, si esto lo hice y no sabía que venía la palabra. Sí. O sea, es ya inconsciente. Si algo no sabíamos, pues lo aprendemos. Y si algo ya sabíamos, pues lo reafirmamos o ampliamos el conocimiento. Profundizamos un poquito más. A final de cuentas, estas reuniones son demasiado necesarias. Porque el recibir la palabra no solamente edifica nuestra vida, nos permite servir mejor a otros. Pero si hay alguien que ni siquiera su propia vida ha corregido, cuando venga el Señor, ¿qué le va a decir? Pues, oye, tú ni sirves y mejor no sirvas, porque vas a servir mal, ¿no? Porque primero uno se tiene que corregir su propio camino y después poder bendecir a otros. Pero aquí el punto es la responsabilidad de servirle sobre su casa.
Entonces, de todo lo que Dios ponga en nuestra mano. Recuerden que el mayordomo tiene autoridad de todos los bienes del Señor. Según la Biblia, ¿qué le pertenece a Dios? Todo. Todo. ¿También la Biblia que tienen en la mano? Sí. También. O sea, que de esa Biblia que tienen en la mano también les va a pedir cuentas. Porque se estaba rayando. Todavía, si todavía sirve. O sea, yo prefiero ver que alguien tiene una Biblia rayada a que alguien la tenga crujiente. ¿Sí saben cuál es la Biblia crujiente? La que está nuevecita y que cuando abren el forro está apretado y crujen las hojas. Esa Biblia significa que no. Como el La hermano mía está estrellada, pastor. No, esas no me gustan. Una hermana fue ahí a la librería a que le forrara le pastara su Biblia. Le digo, ¿no le conviene más comprar otra? Pero porque yo le voy a cobrar 250 a 300 pesos. Y dice, no, dice, que dijo que ya había visto a una persona, ¿no? Que la había, y le digo, pero pues su Biblia no era cara, pero tenía desde el 80, ¿no? Nos dijo, ¿verdad? Desde el 80 la tiene. Y dice, no, dices que esta la tengo ya desde el 80, ¿verdad? Y sí, se empastó, pero es algo de que tú tu Biblia la agarras, buscas Mateo, abres y la encuentras. Buscas Salmos, abres y lo encuentras. No estás busque y busque ya, como que ya tienes medido dónde encontrar. Como dicen por ahí, la tienes domada, Sí. ¿no? Ya sabes dónde están todos. Y sí, a veces nos pasa que agarramos otra Biblia y como que no la hallamos. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Pero no me agradan esas Biblias digitales. Vean que porque siempre está la tentación. Porque luego está uno así y dice, ¿qué está haciendo? Leyendo la Biblia. Además, Era crucigrama bíblico. crucigrama bíblico. Además, de repente pueden tener la Biblia ahí puesta y de repente sale ¡pim! Una notificación. Sí. Fulanito acaba de publicar, no un mensaje de WhatsApp y tú, híjole, pues nada más rápido. En lo que el pastor que termina de desviar el tema, aquí todavía me da chance de aquí a que regrese al punto, me da chance. Yo por eso no traigo datos, pastor. Pero como yo no lo sé, por eso yo prefiero que tengan Biblia en papel, ¿verdad? Siempre es lo mejor. A los jóvenes casi siempre les estoy diciendo, traigan su Biblia de libro, no la digital. Esa está buena como porque, pues, si estás en la calle, ya no tienes que usar la de desodorante, ¿verdad? La Biblia que siempre traían los cristianos bajo el brazo, ahora ya la traen en una app. Pues bueno, los tiempos cambian. Y es una muy buena herramienta. Y de repente se te acaba la pila, pues ya de todos modos no sirvió. Pero bueno, pero para el culto, lo mejor es tener el libro. No es una ley, ¿verdad? Pero sí es mejor. Y abandonar su celular, hermano. Ya guardo mi teléfono, ya, total. Yo no creo la letra de los... Las Biblias. Así como yo, ¿no? Que están de tamaño pequeño. Ahí la ventaja ahí es que no le puede el tamaño que Así uno puede necesita. uno leer y no está Claro que leo un versículo y quiero cambiar de página, pero bueno. Pero pues ya se puede leer mejor. Sí. Bueno, a final de cuentas de todo nos va a pedir cuentas Dios. Entonces, ¿de qué sirve tener la Biblia bien bonita y guardadita en casa si nunca se usó? Así yo también te permití tener esta Biblia. La mía que tuve 20 años ahí. ¿Cuál, la enmarcada? ¿La de No, boda? deja esa. La otra que tenía deteniendo los libros. Sí, muchas cosas para tener libros. Bueno, hay también quien la usa de amuleto, los que la abren en el Salmo 23 o Salmo 21, 91 y lo ponen así abierto en la sala para que fluya la Pero le bendición. ponen su velita también. Sí, entonces eso, cuando venga el Señor va a decir, ¿qué hiciste con el libro que yo te permití tener? Aquí está bien bonito sobre la mesa. ¡Ay! ¿Alguna vez lo leíste? A veces hasta la página del Salmo 23 está toda ya amarillenta y volteas la siguiente hoja y blanquita, ¿eh? Porque esa nunca le dio el sol. Entonces, de todo nos va a pedir cuentas Dios. Entonces, si de repente tienen algo que no están usando y pueden bendecir a alguien con eso, ¿por qué no lo han hecho? ¿Cuál es el que dijo? Dame cuentas. Sí. Entonces, el Señor va a pedir cuentas de todo, porque al final ya saben que nada de esto es nuestro. Nada de lo que tenemos es nuestro, porque somos administradores de lo de Dios. Y por eso es que cuando nos vamos de este mundo, no nos llevamos ni la ropa que traemos puesta. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Así que pues por eso es que hay que pensar
¿en qué cuenta vamos a darle a Dios? Por eso, ¿saben qué es lo más valioso que Dios nos dio a todos? O sea, aparte de lo que es la herramienta de la palabra, eso es obvio, pero que le da a todo el mundo igual. 24 horas al día. Eso se los da a todos por igual. ¿Por qué unos dicen que no tienen tiempo para Dios? Unos no tienen tiempo para estudiar, unos no tienen tiempo para orar, unos no tienen tiempo para congregarse. Por la mala administración. Porque son malos administradores, porque sus prioridades tal vez no están en orden. ¿Han leído Eclesiastés? Capítulo 3, hay tiempo para todo. Hay tiempo para... Todo tiene su hora. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo de reír, tiempo de llorar. ¿Ya les platicaron los jóvenes cómo les fue el sábado? El tema fue tiempo de llorar. Con decirles que tuve que darle una sesión de chistes para que subirles un poquito el ánimo. Pero bueno, es que esa era la idea en ese tema, hacerlos reflexionar. Pero bueno, Dios nos da un tiempo para todo. Dios dice que debe de haber un tiempo de congregarse. Así, por eso aquí estoy. No me puede decir nada porque aquí estoy. Y los que están en casa tal vez es porque no pueden. No estoy juzgando, ¿no? Yo no sé. Yo digo que cada quien juzgue en su propio corazón. Porque yo sé que hay gente que quiere estar y no puede. Sí. No lo sé. Pero sí hay que analizarlo y ser honestos. Porque también de repente, pues, no es que uno esté investigando, pero a veces uno se entera. Que hay gente que prefiere otras cosas, que tiene otras prioridades. Y al final de cuentas, a mí no es a quien le van a rendir cuentas, es a Dios. Quien dice, yo no tengo tiempo para orar, eso es lo más extraño. Eso no cabe en la mente de un cristiano. Un cristiano tiene una vida de oración. Tiene oración en todo momento, desde que te paras hasta que te duermes. Sí, un cristiano que no ora no es cristiano. Se pueden orar 5 minutos, sigo haciendo esto y muchos. Porque hay diferentes niveles y formas de no es el orar. tiempo de 5 minutos, no. Desde el momento en que te levantaste y ves al vecino, ves a alguien, estás, bueno, en lo personal, estás comentándole a Dios lo que estás haciendo. Le estás dando gracias, le estás pidiendo por la persona que dices que está necesitada, estás dándole gracias porque puedes tomar el camión o el transporte. O sea, en todo momento está uno en comunión con Dios. Es dependiendo la necesidad, ¿no? Lo que platicábamos con mi hijo, ahora que estábamos comiendo, le decía a mi esposa, ponte a hablar, ¿por qué no hemos orado? Y no sabía yo ni qué decir, ¿no? Porque decíamos, o sea, al orar, ¿qué lo vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a pedir bendición por los alimentos, ¿no? Vas a dar gracias por los alimentos. Tampoco te vas a levantar 1 hora porque, pues... Porque se enfría el alimento, ¿no? Entonces, es dependiendo la necesidad, ¿no? Es que es la necesidad, pero más que la necesidad es la situación en la que estamos. Sí, por eso. Porque es un contexto, porque igual no oramos de la misma manera siempre. No, si están todos conflictuados, si están en su habitación orando y llorando, pues qué bien. Pero igual si están en la congregación tal vez no van a tener esa libertad de explayarse, ¿verdad? Y no van a ponerse a clamar por una situación grave cuando están orando por los alimentos. O sea, son diferentes. Es lo que le decíamos a nuestro hijo, bueno, a los dos, ¿no? Más que nada, les enseñábamos eso. Pues sí, pero pues precisamente el punto está en que aunque sean diferentes formas, tenemos que estar en oración constante. Sí. Entonces, también alguna vez alguien me llegó a decir, se me olvidó orar el día de hoy. Yo, ¿cómo a alguien se le puede olvidar orar un día? Entonces, eso sí es preocupante, ¿no? Tal vez alguien que apenas está escuchando de la palabra, que no ha tomado una convicción, que apenas tiene esa comezón de oír, como dice Pablo, pues todavía lo creo. ¿Por qué? Porque tal vez no ha nacido de nuevo, lo más probable. Apenas está como que prestando oído, ¿no?, a la palabra. Pero alguien que ya tiene o dice tener una comunión con Dios, es imposible que viva sin orar. Entonces, de todo eso vamos a dar cuentas. Y algo que también nos dice la palabra que vamos a dar cuenta, que muchos subestiman, es cuando dice que de toda palabra ociosa. ¿Cuáles son las palabras ociosas? ¿Las que qué? Las que no edifican. Ajá. Las palabras huecas. Sí, las palabras que no tienen un propósito de edificar son palabras ociosas. Entonces, ¿se acuerdan cuando por ahí en la Biblia está una exhortación a los fariseos donde les dice sepulcros blanqueados? ¿Esa sería una palabra ociosa? No. ¿Por qué no? Porque está señalando algo. Sí, porque el Señor la dijo y no me meto ahí, ¿no? Hay una señalación. Porque había un porqué, ¿no? ¿Por qué decía sepulcros blanqueados?
se veían muy bonitas, pero por dentro estaban llenos de miedos. Porque por fuera, así como los sepulcros, sobre todo en 2 de noviembre, bien bonitos, pero por dentro están muertos, Sí, ¿no? pero es que él cuando hacía una señalación daba el porqué o explicaba el porqué. Ujú, es el punto. Las palabras del Señor podían ser fuertes, pero siempre había una razón para ello, de confrontar. ¿Y será que les decía sepulcros blanqueados por humillarlos? Tal vez evidenciarlos, tal vez puede que sí, porque necesitaban ser evidenciados. Bueno, y demuestra está todo su ministerio de Jesús que él nunca tuvo una palabra ociosa. Exacto. Pero esas mismas palabras dichas fuera de contexto pueden ser ociosas. Sí. Entonces si yo le digo a alguien, sepulcro blanqueado, ¿y por qué me dices así? Pues porque así decía el Señor. No, tiene que haber un entendimiento del por qué. Entonces igual, si decimos alguna palabra que sea bíblica, pero ni siquiera sabemos ni por qué la decimos, se vuelven palabras ociosas. Es como cuando Jesús les decía que hagan lo que ellos les dicen, más no hagan Lo que hacen. O sea, sabía él que tienen el conocimiento y lo enseñaban, pero no lo aplicaban. Ujú. Y entonces, ¿si han visto esa canción que dice damos loor a ti? Si no saben qué es loor, pues ya fue palabra ociosa. Pues sí, yo cuento la canción. ¿Saben qué es loor, no? Pues una galleta de chocolate. No sé. No sé, era otra. Entonces hay que tener cuidado. Porque aún predicándole a la gente, a veces hay gente que predica con palabras que sí son correctas, pero no las usaron con la intención correcta. Tal vez lo único que querían decir, tú eres un ignorante bíblico y como yo voy al instituto yo sí sé. Son palabras ociosas, no edificaron. Así que bueno, todo eso es lo que tenemos que considerar, porque va a llegar el día, y ese día puede ser en 100 años o en 5 minutos, que el Señor va a llegar. Y va a ver qué estás haciendo con lo que Dios te dio. Si llegara ahorita, ¿qué tan en paz te sentirías? De decir, voy a pedir cuenta de tu mayordomo. Si ahorita estamos estudiando. Bueno, si ya se durmieron es lo mismo, de todos modos. Bueno, igual cuando despierten ya no hay nadie. El arrebatamiento, no, ya nos fuimos a nuestra casa. Entonces, todas las áreas de nuestra vida, no solamente una cosa, sino toda nuestra vida, de todo vamos a rendir cuentas. Cómo tratamos a los compañeros de trabajo o de escuela, si fuera el caso. Cómo tratamos a los hermanos en la iglesia, cómo tratamos a la familia, todo, de todo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si ves un perro en la calle y lo pateas, vas a rendir cuentas de eso, también, de todo, de las cosas más Que insignificantes. me muerda el perro, más o menos. Bendígalo. Me acordé de un chiste, porque soy así. Le digo, detente, Satanás. Y sí se queda así como paralizado. Pues lo sacó de una y dice, ay, creo que me confundió, yo no me llamo así. Y se me queda viendo su dueña. Dice, no sé nada, le digo, pero sí las dudas. Pues qué tal si sí hace, ¿no? Que me acordé de una historia de un hombre que venía saliendo de un encuentro espiritual y venía así en su nube, ¿no? En esa espiritualidad. Y está así, llega a un restaurante y está pidiendo de comer, se queda así sentado, ¿no? Pensando, bendiciendo a Dios, y de repente siente un dolor en la mano, voltea y era una hormiga. Pues llega y le va a matar y que se acuerda. Dice, yo tampoco te condeno, ve y no piques más. Bueno, regresemos mejor a lo que sí es importante y sí es edificante. Palabras ociosas, ¿no? Ajá, es para que no se duerman. Bueno, aclarando el punto precisamente, ya que tocan el punto, recuerden que cuando digo un chiste no es nada más por la ociosidad en sí misma, es porque cuando veo que están cabeceando o cuando veo que de repente se están distrayendo, ¿eh? Entonces eso los hace regresar un poquito, por lo menos les da 5 minutos más de atención. Entonces, bueno, dice el texto, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿En qué tiempo está esto? En futuro. Sabemos que el contexto de esta parábola, como vemos en Mateo 24, ¿se acuerdan que ahí decía señales de su venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? Pero algunos también dicen que esto podría ser aplicable, algunos teólogos y pastores dicen
que podría aplicar a la forma en que Dios pueda pedirte cuentas en momentos específicos de esta vida. O sea, antes de que Él regrese. De que Él llegue y te ponga en una situación a ver cómo estás actuando. Porque al que más se le da, más se le demandará. Y esto va en comunión con otras parábolas que habla del trabajo que hacemos para Dios. Si tú estás sirviendo a Dios en lo poco, te dará más, ¿no? Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, algunos piensan que puede aplicar de esta manera. Aunque el propósito explícito de la palabra nos deja ver que Dios nos va a dar más responsabilidad, pero ya no en esta vida, sino en la siguiente. O sea, ¿qué tanta más responsabilidad Dios nos puede dar en la otra vida? Cuando ya venga su reino a esta tierra. Pues esa es su palabra, ¿no? Que nos pondrá sobre naciones. Sí, sobre ciudades o naciones, ¿no? Entonces va a quitar ahí a los presidentes del mundo y va a decir, a ver, Pablo, tú vas a gobernar Estados Unidos. No sé, por ser una de las naciones más grandes, ¿no? A ver, tú, Pedro, tú como no te llevas bien con Pablo, tú a Rusia. No, ya la regué. No es cierto. Pero, ¿y si fuera ustedes? ¿Sobre qué los pondría a reinar? Pues dame chance de Jardines de Morelos, ¿no? Ya lo conozco más o menos. Entonces va, como dijéramos, comparándolo con algo de política, sería como armar un gabinete, ¿no? O sea, dice, en eso consiste el tribunal de Cristo. Recibir nuestros galardones según nuestras obras, pero también es dar la responsabilidad que nos va a dar allá. O sea, hay tronos, ¿no? El Apocalipsis nos habla de dos textos diferentes de tronos. Uno donde dice que había 24 tronos. Pero aparte hay otro texto donde dice Juan, y entonces alcé los ojos y vi tronos. No dice que los 24, vio tronos en general. Y dice, ¿y esos tronos? Dice el ángel, es para los que se les ha dado la facultad de juzgar. O sea que no todos van a juzgar, no todos van a tener esa oportunidad de tener un señorío, un gobierno aquí en el milenio. Pero sí va a haber, ¿no? Va a haber diferente autoridad que Dios nos va a dar. Entonces depende de qué, de nuestro examen, que es esta vida. Aquí nos está dejando con poco, a ver si podemos ser fieles con más. Y entonces este es el contexto. Bien, voy a repetir del 46, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿cuántos no han dicho así? Uy, Cristo no viene. Desde hace 2000 años están diciendo que viene y no viene. ¿Se acuerdan qué significa Maranatha? Pero esa expresión algunos la malinterpretan pensando que la traducción sería Cristo vendrá. Pero no, la expresión Cristo viene significa que ya ha comenzado el andar de Cristo hacia esta tierra. O sea, es decir, en cualquier momento llega. No es algo que va a ocurrir en el futuro, sino algo que está ocurriendo en el presente progresivamente. Entonces, esa expresión Maranatha es una exhortación. Cuidado, porque ahí viene Cristo. Y cuando venga, ¿cómo te va a encontrar? Pero si el siervo malo dijera en su corazón, pues ya se tarda en llegar. Porque se confía, ¿no? Y dice el 49, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Cómo traducimos esto en lo espiritual? Dejarse llevar por la carne, ¿no? Darle rienda suelta a la carne. ¿Se acuerdan que un texto bíblico dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu? ¿Para qué? Dice el texto, para que no hagas lo que quieres. Es una manera de decir para ganar dominio propio, para tener en sujeción la carne. Si nosotros le damos rienda suelta a la carne, Dios no lo va a impedir. Por eso analizábamos les puse por ahí un videito, no sé si ya lo vieron, donde Paul Washer dice que no existe tal cosa como el cristiano carnal. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que Dios permite, como una tolerancia, que haya algunos que aún ya habiendo nacido de nuevo, se dejen convencer por la carne, porque lo vemos una exhortación constante en todo el Nuevo Testamento. Lo que pasa que, yo lo que le entendí en ese video, que su postura de él es que el cristiano debe ser cristiano completamente y no una clasificación. Pero precisamente el debe de ser, pero sí. La realidad difiere. Sí, entonces la postura de él que tiene, a lo que yo entendí, es eso,
que un cristiano es cristiano completamente, ¿no? Ujú. Y aquí se puede decir que lo que él está en contra es por decirlo, el catalogarlos, ¿sí? Que es lo que usted nos enseñaba, ¿sí? Pero sí hay más que nada una diferencia, ¿no? De un cristiano verdadero a lo que nos enseñaba usted. Es que precisamente es discernir para La nuestra vida, diferencia, sí. pero no para catalogarlos, o sea, Sí, no como para señalar verde, verde, azul, rojo, no, o sea, Sí. sino para que nosotros entendamos lo que la doctrina dice de la calidad espiritual de un hombre. Sí, la diferencia. Es que se puede decir, Paul Washer es cristiano total. No lo sabemos. No, sí lo sabemos, nadie puede estar al 100%. Sí. O sea, todos fallamos, todos. Nada más que Paul Washer dice que debe de haber un parámetro muy alto. ¿Qué pasa si en una caída que él tenga, porque ciertamente todos la tenemos, no él, todos, en ese momento alguien llega y lo juzga? No, le va a decir conforme a sus propias palabras que él no ha nacido de nuevo, porque él afirmó que alguien nacido de nuevo no puede estar en contra. Sí. Entonces, Es como lo que pasaba, ¿no? En los primeros años que querían judaizar a los gentiles. A los gentiles, exactamente, ¿no? Entonces así es lo mismo, ¿no? Aquí lo único que el parámetro que tenemos es el día de ayer. ¿Me porto igual que ayer o voy avanzando? Nada más, eso es nuestro parámetro a seguir. Que hoy puedo ser un poquito mejor que ayer y si no, algo estoy haciendo mal y tengo que ver qué es para poder avanzar día a día y estar, así que cada vez más cerca de la estatura del varón perfecto. En los comentarios nos mencionan lo que Pablo le decía a los corintios, que andaban como carnales y no como espirituales, ¿no? Entonces podríamos señalar que esa iglesia nadie había nacido de nuevo. En fin, o sea, a final de cuentas es un tema que hemos explicado en muchas otras ocasiones donde damos argumentos. O sea, no es un sentir. Igual alguien que sea seguidor de Paul Washer va a decir que yo estoy loco, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Yo no dije eso, pastor. Y no soy seguidor de eso, Martín. No, yo digo que alguien puede decir, ¿no? No, yo lo que decía, yo lo que había entendido, ¿no? Conforme a lo que él decía. Pero sí, hasta cierto punto lo que usted dice es verdad, ¿no? O sea, ese es lo que, ahora sí que La postura. lo que catalogamos como cristianos, como lo que usted decía, ¿no? Es para ver la diferencia, ¿sí? De un cristiano en realidad, en qué postura estamos. Sí. Sí. Pero por eso ponía los dos, ¿no? Cómo nos ve Dios y cómo nosotros los vemos, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar humanamente hablando y cómo Dios juzga? Y por decirlo, pastor, en el que decía, a ver si lo tengo, en el de carnal, ¿se puede decir que Job estaba como carnal? Job. Porque era aprobado por Dios, pero no era aprobado por sus amigos. No, porque ahí no estamos hablando de un estilo habitual, sino en el caso de Job, el juicio de sus amigos fue por una sola ocasión, o sea, una situación. El argumento de los amigos es, y de hecho así está escrito, Dios no castiga de balde. O sea, está diciendo, si Dios permitió esto, es porque hiciste algo, pero no porque ellos discernieran un mal camino. Y es lo que sucede en tiempos actuales, ¿no? Conforme a la iglesia. Ahora sí que hacen juicio contra ciertos hermanos que pasan a la misma situación. Porque juzgan una situación que está pasando, pero no su vida. Porque, por ejemplo, si le dijeran a Job, a ver, tú estás pecando en esto, pero no podían señalarlo de nada, porque su testimonio era bueno. En el caso de Job, los amigos solamente le atribuían que estaba en pecado, solamente por pensar ellos o razonar que Dios le está castigando por una razón oculta. Diciendo, tú tienes algo oculto que nosotros no hemos visto, pero Dios ya lo ve y por eso te está castigando. Y ese era el argumento. Entonces por eso es que no es que Job fuera carnal, sino que más bien Dios lo quería llevar a una comunión más cercana, porque estaba cayendo en religiosidad. A su oración de él. Porque lo que Dios sí sigue afirmando en todo momento es que Job tenía una conciencia limpia, pero no tenía una buena comunión. Al final de la prueba de Job, adquiere el conocimiento y adquiere comunión. Así también puede ser cristiano carnal. Sí,
Nada más que son, o sea, no entra mucho en margen de comparativa, porque el cristiano carnal puede ser alguien que en su corazón sí busca a Dios, ahí sí puede ser igual que Job. La diferencia es que Job no tenía un mal testimonio y el carnal sí, porque él sí se dejaba llevar por el sentir de la carne. Sí, ya lo entendí. Una cosa es no hacer lo correcto por ignorancia y otra cosa es hacer lo malo sin ignorancia, o sea, ya a sabiendas de. Sí. Y esa es la diferencia. Vamos a poner lo que él hacía con los hijos, que él hacía ofrenda a Dios por los hijos. A los hijos no les interesaba, pero él le habían enseñado que había que cuidar y orar a los hijos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros oramos por nuestros hijos, pero también cuando vemos que hacen algo mal tratamos de corregirlos. Sí. Pero él no estaba en esa postura, él los cuidaba, los dejaba, pero los cuidaba y tenía que ver algo más, y el juicio ya Pero estaba sería por ellos a los hijos. sin llamarles la atención, Sí. por decirlo así. Sí. Lo que Job tendría que haber hecho con sus hijos es llevarlos a adorar a Dios. Sí. Pero como estaba cayendo en una forma de pensar religiosa, por eso decía, yo voy a cumplir, yo voy a tratar de hacer lo correcto, pero en lugar de ellos, porque pues ellos no tienen la misma fe que yo, entonces yo hago por ellos. Y eso es lo que estaba mal, ¿verdad? Como la hermana de la otra vez que decía, es que yo sé que mi esposo y todos los demás son salvos, porque dice que mientras yo siga a Dios, que tú y tu casa serán salvos. O sea, un malentendido. No, la salvación es personal. La salvación es completamente personal. Cuando dice que la salvación ha llegado a una casa es porque al llegar la predicación y alguien se convirtió, él es la persona que va a llevar la palabra a Sí, los la demás. semilla. Sí. Ujú. Sí. Así es. Pero al final de cuentas la salvación es personal, Sí. ¿verdad? Así que regresamos al texto, en el versículo 49. Dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Híjole, está feo el juicio, ¿no? Dice con los hipócritas, o sea, ¿qué es un hipócrita? Alguien que da una imagen diferente de la realidad. O sea, es un hipócrita, alguien que tiene dos caras. Entonces, si el contexto es en el servicio a la iglesia, ¿no será que son aquellos cristianos que se ven muy ungidos y en realidad no lo hacen por servir a Dios? O sea, están los hipócritas, ¿no? Podría ser mismo como en la predicación de Paul Washington, que decía que los evangélicos necesitaban evangelizarse precisamente porque estaban cayendo en una religiosidad. Sí. Y estaban siendo imprudentes, y aparte había muchos inconversos que estaban siguiendo solamente lo que el pastor les decía. Ellos estaban fuera de eso. Es como cuando estudiamos el tema de la reforma, que casi siempre pensamos en la reforma de la iglesia y lo primero que nos llega a la mente es Martín Lutero. Entonces, ¿cuándo comienza y cuándo termina la reforma? A veces pues consideramos las fechas históricas, ¿no? Lo de 1517, donde se pegaron las tesis ahí de Martín Lutero, o decíamos, no, pues empezó con Wycliffe o con John Hus, pero bueno, establecimos dos parámetros, ¿verdad? Y espero que lo tengan claro. ¿Cuándo comenzó la reforma de la iglesia? Con Cristo mismo. Él fue el primer reformador, porque él es el que llegó a hablar el verdadero sentido del Antiguo Testamento. Entonces él fue el primero en tratar de reformar las doctrinas que ya se habían distorsionado en el tiempo donde él llegó. En una canción igual cristiana que hicieron, lo que decían que Jesús fue el primer revolucionario, ¿no?, de la iglesia. Y pues en realidad sí. Porque realmente el Señor no tenía problemas con los romanos. Con quien tenía problema era con los religiosos de ese tiempo. Como dicen, ¿la Biblia te enseña lo bueno o lo malo? ¿La Biblia te enseña lo bueno o lo malo? Te enseña las dos cosas. No, Nos la enseña, Biblia dice no te Ardech. enseña ni lo bueno ni lo malo, te enseña lo correcto. Y es lo que no sabemos nosotros entender, y lo que tenemos que No, es que aprender. lo bueno es subjetivo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo termina la reforma? Seguimos. Ese es el punto, que la reforma no se ha terminado. La reforma continúa, y por esa razón, cuando empieza a haber una moda doctrinal que está sustentada en una mala doctrina, pues obviamente muchos van a caer ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ir depurando todo eso. Entonces la reforma que tomó, digámoslo así, un mayor impulso con Lutero, porque hubo un permiso ya de escudriñar las escrituras directamente, ese solamente fue una oportunidad para empezar a corregir todo lo que está mal en la iglesia. Eso, o sea, esa no fue la culminación, al contrario. Supongo que identifican el nombre de Juan Calvino.
¿A quién tenía la mejor doctrina, Calvino o Lutero? Jesús. Bueno, ahí empiezan los partidistas, ¿verdad? No, que yo soy luterano, que yo soy calvinista, y así empiezan a ver quién da más. Y pues muchos piensan que Martín Lutero era el mero mero, ¿no? Porque fue el que se dio cuenta de muchas cosas, les habló. Lo que hizo Lutero fue aventarse la bronca. Sí, pero después vino Calvino y entonces él hizo muchos tratados de doctrina, muchos estudios exegéticos, y a partir de ahí muchos establecieron su doctrina en su iglesia, en su congregación, basado no en la Biblia, sino en el discernimiento de Juan Calvino, y ahí vino otro error. Ahí también estuvo mal, ¿no? Porque Calvino se atribuyó cosas que eran de Níquel, ¿no? Sí, porque al final de cuentas la palabra es la palabra, ¿no? O sea, si yo tomo partes del calvinismo, no me considero calvinista, pero también menos soy arminiano, ¿no? O sea, no, la principal doctrina la podemos rescatar o coincidir más bien con la de Calvino, pero no porque sea de él, es de Cristo. Es como decir que quién está haciendo lo correcto. Pues cada quien en su medida, pero tenemos que seguir depurando, porque Calvino y Lutero tenían puntos en contra en muchas doctrinas, y yo tengo puntos en contra con Calvino, muy pocos, pero hay cosas que no estoy de acuerdo, por eso yo jamás me podría llamar calvinista, pero está la iglesia tan etiquetada que dicen, si no eres calvinista eres arminiano. No, ¿por qué? Porque son las dos principales doctrinas de salvación y de predestinación, que son los puntos Yo soy cruciales. de San Pedro. ¿De San Pedro? Yo soy el que tiene las llaves. No, pues más vale ese con el de las llaves, ¿eh? Yo aseguro que Es el que tiene las llaves. Sí. Ya arrepiéntase, hermano. Bueno, entonces, decíamos que quiénes eran los hipócritas, ¿verdad? Los que están sirviendo de una manera convenenciera, con una doble cara. Aquellos que tienen cara de piedad, pero corazón de verdugo. y el último punto en esta parte, no hemos acabado la parábola, pero aunque parece que ya terminamos, no hemos terminado. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde es ese lugar de lloro y crujir de dientes? Sí, exacto. Si están pensando que es el infierno, no es así. Porque el contexto de la parábola es de los que no van a estar cuando Cristo venga. ¿Dónde se van a quedar? En el juicio de las naciones, que es lo que sigue cronológicamente hablando. Es cuando se dan cuenta, ¿no? Cuando se dan cuenta que fue un error no haber seguido a Cristo. Sí. Es cuando se empezarán a preocupar, ¿no? Entonces, el lloro y crujir de dientes se refiere a tribulación, más no infierno. Porque el contexto no es el infierno, no es el juicio eterno, es el regreso de Cristo. Pero vamos a ver la versión de Lucas, que es un poquito más amplia. Esta misma historia, narrada por Lucas, en el capítulo 12, versículos del 42 al 48. Lucas 12, 42. ¿Ya lo encontraron? Sí. Empezando la parábola, y Lucas nos hace una aclaración que ya habíamos discernido, pero aquí lo deja todavía más claro. Dijo el Señor, ¿quién es quién? El mayordomo. Aquí sí nos dice mayordomo, en el texto de Marcos no decía mayordomo, solo decía siervo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? En el otro texto decía les dé de comer, ¿no? ¿O cómo decía en el otro? El alimento a tiempo decía. Aquí se les dé su ración, obviamente es lo mismo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Esta es una aclaración diferente. ¿Quiénes son los infieles? Los pecadores. Sí, pero específicamente no, porque pecadores es una rama muy amplia. Aquí infieles se refiere a los apóstatas, porque eso es un infiel. Un apóstata es un infiel. ¿Qué significa apóstata? El que se aleja de Dios, ¿verdad? El que traiciona a Dios. Por eso comienza diciendo del siervo fiel y prudente, y los que no son fieles y prudentes, entonces son infieles, obviamente, ¿verdad? Entonces,
Dice también en lo que ya leímos, bueno, dice que lo pondrá con los infieles. También al estar leyendo también lo que decía Marcos en que comer y beber, ¿no les recuerda a la profecía de cómo será en aquellos tiempos? Como los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé, Estaban comiendo y bebiendo, se daban en casa. casándose y dándose en casamiento. ¿Saben qué significa casándose y dándose en casamiento? Significa me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio. Lo que están haciendo ahorita, ¿no? Ujú. Y por eso es que ahorita pues ya nadie quiere el papel. Porque dicen, pues ¿para qué? ¿Para qué un papel? Si nos amamos, si nuestro amor durará toda una eternidad. Ajá. Ajá. Eso dice, ¿no? Todos los jóvenes que se van a casar siempre tienen esa frase tatuada ahí en su mente, ¿no? Eso es para toda la vida. Pero cuando no están bien cimentados, pues igual y van a tener obstáculos que los van a hacer darse cuenta que no era así. Y que dicen los padres, cásense y tengan su papel para que protejan a sus hijos, ¿no? Ujú. No, pero ahora hay muchos papás ya dicen lo contrario. Ahora dicen, no te cases, porque así si no funcionan las cosas, la mandas a volar y te regresas. Así no hay compromiso. Y no puede ser sin compromiso, ¿no? Por eso es que todos tienen así, o sea, esa ideología, como que prueba sin compromiso, ¿no? La doctrina del supermercado, ¿verdad? Que se ve la de los tamales. Pues, que es sin compromiso. Ujú. Entonces, hay una predicación que de Chuy Olivares que habla, ¿se acuerdan? Iglesias al gusto del cliente. Muy buena predicación, se las recomiendo si no la han escuchado. Donde pues habla de esa manera de pensar, que todo quieren sin compromiso. Cuando dicen, ven, te invito a mi iglesia, pero no me vas a comprometer a nada. No, ven a escuchar sin compromiso. Ah, bueno, así sí. Pero bueno, sí, acercarse a escuchar es sin compromiso. Pero el ser discípulo, el decidir ser discípulo, es el mayor compromiso del mundo. Porque el que puso la mano en el arado, ¿qué? No puede voltear atrás. Ya saben lo que le pasó a la esposa de Lot por voltear atrás. Entonces es un compromiso que al final de cuentas cada quien lo decidió. Pero tiene que seguir adelante, seguir. En cambio muchos pues ya no toman ese compromiso, por eso prueban de todo. Y por eso es comiendo y bebiendo. En lo espiritual es lo mismo. Se la pasan comiendo doctrina de lo que sea. Una hermana decía chetos espirituales. ¿No? Nada, no te beneficias en nada, pero sabe rico. Y ni sabe rico, pero es adictivo esa cosa. Palabras dulces. Palabras dulces, pero que al final de cuentas no nos edifican de nada. La verdadera palabra de Dios tiene una característica en esa simbología de la comida. Y esa simbología es que al probarla es dulce, pero cuando la comes te amarga. Ajá. Sí. ¿Cómo se interpreta eso? Que al oírla son palabras de bondad, de benignidad, o sea, son palabras que se oye bien. O sea, al oír del amor de Dios, no, pues qué bonito, ¿no? Pero ¿cómo es donde te amarga? Cuando te dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Ay, ya me amargó. Ya eso ya como que no me agradó, porque me está confrontando con que yo soy el que tiene que cambiar. Y muchos no están dispuestos a hacer ese cambio. Así que ahí es donde amarga la palabra. Y es donde realmente te está nutriendo. Porque si no te nutre, pues entonces ¿de qué sirvió? Que se oyera bien bonita la prédica. A mí me gusta hablar de la palabra así como, bueno, como lo hago, ustedes ven que lo hago, como si estuviéramos conversando, como si estuviéramos compartiendo algo que es de interés mutuo, pero que nos va a edificar. Y a mí no me gusta mucho eso de la homilética, aunque doy clases de homilética, pero a mí en lo personal no me gusta. Porque son la forma en que uno da un mensaje de tal manera que sea pues mejor recibido. Adornado. Tal vez más adornado. Y tal vez si yo empiezo a hablar modulando más la voz, subiendo de tono, bajando, hablando con palabras más domingueras y con, sí, o sea, haciendo una declamación de la palabra, yo sé que voy a ganar más auditorio, porque a la gente le gusta eso. A la gente le gusta que se emocionen, que les griten, que bajen, que lloren, que ríen, y así, y eso a la gente le mueve. Entonces estaría la gente bien entretenida, pero pues igual y ni les edifica nada. Yo siento que Dios nos prepara desde antes, desde que nos llama. Porque
Una de las cosas que aprendimos es que si te preguntan, contéstales, enséñales, no los dejes para después. Ahorita estamos en el mensaje, luego le contesto. O sea, Es y que eso de hecho, lo vimos. esa era la forma de Jesús hacia sus discípulos, de enseñarles, ¿no? Ujú. Sí, porque no era de que predicaba y ya, ¿no? Porque al instante Les también contestaba las preguntaban. dudas. Sí, y de hecho, pues Pablo también le dice, yo no vine a ustedes con palabras humanas persuasivas, ¿no? De humana sabiduría, sino con demostración de poder, pero no era de milagros. Demostración de poder era demostrando que la palabra tiene el poder para cambiar una vida y sin necesidad de adornarla ni de hacerla como que más atractiva o omitiendo la confrontación. Y es como dicen, Cristo te ama. Ok. ¿Te quedas así? ¿Por qué dices que Cristo me ama? ¿Conoce a Cristo? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes lo que hizo? Y entonces comienzas a ir enseñando con una palabra. Pero el punto es eso de que muchas veces te quieren meter un cuento que, ay, sí me interesa. Y ya no más porque te aburre. La cosa es que le llame la atención lo primero que digas para que él quiera seguir oyendo. Entonces, comer y beber, disfrutar nada más de la palabra, pero la verdadera palabra pues a veces va a estar amarguita. O no han terminado de repente con esa amargura, pero en el buen sentido, o sea, de confrontación. Bueno, pues como les decía de los jóvenes, así terminó este sábado la de los jóvenes. Y de hecho eso a mí me hizo sentir bien, porque a veces siento que no me pelan. Pero este sábado me dejó un buen sentir, porque me di cuenta de que estaban reflexionando en la palabra que se les dio. Y pues para mí ese es un aliciente, ¿no? El ver que alguien está valorando la palabra que reciben. Pero hay gente que dice, no, aquí no me gusta. ¿Y como qué haces en un restaurante cuando no te gusta? Pues te vas y te vas a otro, ¿no? Bueno, la palabra no es así. Porque la palabra es el alimento que necesitas, no es el que te guste. Pero bueno, esta es una característica, ¿no? De aquellos que dicen, ay, voy a lo cómodo. Pues el Señor no viene. El temor de Dios se pierde. Y eso es todo lo que simboliza, ¿no? Comer, beber, embriagarse. Así será como en los días de Noé, ¿no? 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿recibirá qué? Muchos azotes. Este es lo que añade Lucas, que es bien interesante. Fíjense, ¿a qué siervo es el que está hablando? Estamos hablando de los siervos de Dios que están encomendados a cumplir la obra de Dios. Pero dice, aquel siervo que sí conoce, conociendo la voluntad del Señor, pero no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a recibir? Pero muchos, ahí dice, ¿no? Muchos azotes. ¿Cuál es la comparativa? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, de todos modos mal. ¿Se dan cuenta que los dos hicieron cosas malas? Sí. Pero uno es con conciencia. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿será azotado cuánto? Poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pero tristemente mucha gente dice, por eso mejor no quiero saber, para que no se me demande más. Pero ¿cuál es lo que ellos no ven? O sea, esa gente que piensa así yo creo que tiene la vista demasiado corta. ¿Por qué? Porque está diciendo que va a recibir azotes. Está aceptando recibir azotes. Sí, pero piensa que va a recibir menos. Sí, pero es que es una paradoja, es algo contradictorio. Si yo hago algo malo sin saberlo, voy a recibir pocos azotes. Pero si yo hago algo malo y yo evité saberlo, hay una diferencia. Sí. Una cosa es el que no sepas y otra cosa es el que te niegues a escuchar, el que no quiera Porque saber. al final de cuentas ya llegó la palabra, ya sabes. ¿Sí? Entonces El conocimiento. ya es igual, es peor. Sí. ¿Por qué? Porque rechazaste el conocimiento. Así tengo a alguien que conozco por ahí que me dice así, no quiero saber, no quiero que me enseñes, porque si sé, pues entonces me voy a dar cuenta que estoy mal. Digo, no te preocupes, no necesitas esperarte a saberlo, porque ya lo sabes, Sí. puesto que no quieres estar. Está consciente. Ya conciencia está, Sí. porque está rehuyendo al conocimiento. ¿Y por qué le rehuye? Porque sabe que está mal. Alguien que está en esa condición ya no entra en esta categoría de recibir pocos azotes,
recibe muchos. ¿Cómo sería alguien que va a recibir pocos azotes? No quiero investigar. No quiero saber. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que tal vez tiene fe, una fe sincera, y que tal vez por agradar a Dios, no sé, se pone a atar, desatar, a declarar, decretar. Son cosas que Dios no mandó. Serían aquellos que tienen una mala doctrina. ¿Sí? Pero una disposición genuina. Sí. Al final de cuentas, yo creo que todos, o la gran mayoría, bueno, no todos porque no puedo generalizar, pero la gran mayoría, tal vez en algún momento utilizamos o creímos una doctrina errónea. Porque pues vamos conociendo en parte y después vamos corrigiendo. Incluso desde que estábamos en la tradicional, ¿no? Nos enseñaron cosas que al final de cuentas no estaban bien. Bueno, lo que es malo siempre va a ser malo. Y Dios de todos modos le va a dar lo que se merece al que hizo lo malo. Pero es más tolerante con los que lo hicieron por ignorancia. Si alguien hizo lo malo con malicia, es decir, con una mala intención, no, pues igual le va a ir mal. Pero si alguien hizo lo malo sin querer, queriendo, como dicen por ahí, sin saberlo, bueno, Dios le tiene esa tolerancia. Pero de todos modos hay castigo. Es que hay gente que piensa que no hay castigo. Hay gente que dice, es que como mi conciencia estaba limpia no voy a recibir castigo, porque yo no sabía. Es que eso no te exime. ¿Se acuerdan han visto ese símbolo que hay en algunos lugares que tiene una letra E con un tache rojo? O sea, un círculo rojo cruzado. ¿Qué significa ese símbolo? No estacionarse. ¿Qué pasa si vamos a algún lugar del distrito y dejamos el carro parado ahí? Va a llevar la grúa, se lo lleva, o por lo menos le ponen esa cosa, la araña esa. Entonces, cuando llegue la patrulla y le ponga el inmovilizador, y tú le puedes decir, es que yo no sé leer, ¿qué te va a decir? Ay, perdón, ¿no sabías? Lo siento, puedes decirte, no, porque lo que es prohibido es prohibido. Y tu ignorancia no te justifica. O sea, el ser ignorante no es ninguna justificación. De hecho, en una clase que tomé en la materia de amartiología en el instituto, que es la doctrina del pecado, decían, había una conclusión que llegábamos, que el ser tonto e ignorante es pecado. Porque Dios nos está invitando al conocimiento. Entonces aquel que es ignorante es pecador. O sea, ignorante por convicción. Por convicción. Sí. Entonces nosotros tenemos que buscar y conocer. Así que si alguien está ignorando adrede, ya no tiene ninguna justificación. Pero si yo estoy buscando conocer más y en ese camino me doy cuenta de que había hecho mal, bueno, entonces voy a recibir menos azotes. Porque Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Nos tolera hasta cierto punto. Por eso, en el momento que recibimos la palabra y empezamos a corregir, ya no tengamos ese azote. Exacto, ya no vamos a tener azote. ¿Por qué? Porque estamos corrigiendo. Pero de todos modos, o sea, a veces el azote no es que Dios quiera castigar, sino que son consecuencias. Entonces algo malo, la consecuencia va a llegar. Y es que confunden el azote. Está como los animales. Los animales cuando se traen el lazo les azotan. O sea, no es de que los golpeen, hacen que suene para que se enderece su camino. No se vayan para donde no es. Y muchas veces pensamos que el azote es castigo, ¿no? Pues nada más para corregirnos que estamos yéndonos mal. Hay una doctrina por ahí que dicen que Dios no castiga. Porque dicen es que como Dios va a castigar. Los que tienen esa doctrina es porque tienen un prejuicio de lo que es un castigo mexicano. O sea, para muchos pueden tener la idea de que un castigo es un desquite. ¿Por qué? Porque muchos crecieron con que ya me colmaste la paciencia, chamaco, ahora sí vas a ver. Entonces entienden que el castigo es cuando ya le desesperé a mi papá o a mi mamá y entonces viene el castigo. Pero eso no es lo que significa castigo. El castigo significa corrección, significa disciplinar. Entonces, en el sentido correcto de lo que es un castigo, Dios castiga. Y de hecho así está en la versión Reina Valera, en Hebreos 12. Que Dios disciplina y castiga, dice las dos palabras, castiga y azota, así dice. ¿Por qué? Pero en el sentido correcto, de corregir el camino. Entonces Dios no pretende lastimarnos. Una mamá enojada tal vez sí pretende lastimar a su hijo porque está llevada por la ira y no por la disciplina. Así que sí hay una gran diferencia. En el sentido correcto de la palabra, Dios sí castiga porque quiere corregirnos.
¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dice ahí, ¿no? Bueno, ya saben. ¿Ya? Entonces, ¿dónde me quedé? Dice, ¿ya nos vamos ya? No, pero ya Estábamos en los últimos 2 versículos donde poníamos la comparativa del siervo que conociendo la voluntad hace mal y el que sin conocerla hace cosas dignas de azotes. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál eligen ustedes? Pero hay una tercera opción. O sea, hay una tercera opción que no involucra azotes. Es estudia y aprende y aplica lo correcto antes de que la riegues. Y si aplicas eso, no te va a tocar azotes. También el excluir es malo, o sea, parece que reprensible, porque muchos ya lo estudiaron, ya lo están aplicando, pero tienen miedo de darlo, porque dices que ya mucho tiempo di mal las cosas, que ahorita ya no sé cómo hacerlo. O sea, Dios te va a guiar y a lo mejor si haces o dices algo mal, Él te va a hacer ver que lo estás haciendo equivocadamente y corriges. Pero el no hacerlo es lo peor. Mucha gente tiene miedo yo digo que las iglesias pequeñas y no crecen por el miedo que tiene uno de invitar a gente. Porque no se siente seguro, no se siente confiado de lo que ha aprendido. Bueno, algunos tienen ese miedo por evangelizar a veces. que a veces, bueno, yo en mi caso no me daba miedo invitar a la gente, Eso es lo porque yo que me decía, refería. ay, qué doctrina tienen, ¿cómo los voy a llevar ahí? Pero cuando uno está convencido de un lugar, No, pues ahí sí. pues dicen, uno quiere compartir lo que tiene, si uno tiene paz o como Aunque no les quiere pidan ofrenda, compartir paz. eso. Entonces, el último punto a reflexionar en esta parábola es donde nos dice al final que al que más se le da, más se le demandará. Entonces, a eso es a lo que también muchos le tienen miedo. Es que Dios no quiero que pida más de mí. ¿Saben qué se le dice a esa gente? No le saque, no se raje, ¿no? O sea, eso es lo que Dios quiere, que tú estés listo para que se te pida más. O sea, o quieren quedarse de siervos inútiles. Se oye feo, ¿verdad? Pero el chiste es que sirvamos mejor para Dios. Ser lo menos inútiles que podamos. Entonces, Señor, permíteme dar más. ¿O no quieren servir mejor a Dios? Pues entonces tienen que recibir más. Mientras más conocimiento tienen, más se le va a demandar. Entonces, por ejemplo, la tarea que les dejé del video de discernir lo del pacto, teología del pacto, teología dispensacional. Si están en una situación donde alguien está conflictuado por eso, que ustedes puedan dar una palabra de calidad, una palabra certera. Y no que digan, no tengo idea de qué rayos hablan, mejor no me meto. Pues, uy, valiente instrumento me conseguí. Si se te da el conocimiento, pues más se te va a pedir, ¿no? Eso es por poner un ejemplo, pero es en cualquier área, ¿no? Cualquier doctrina que Dios te dé, o base teológica, no es para que digas yo sí sé mucho, no, es para que puedas servir más. Y en mejores, de una mejor calidad tu servicio. Y así es, porque el Señor, al final de cuentas, es imposible que el Señor no pida cuentas de sus siervos. ¿Quieres que Dios no te pida cuentas? Pues no seas su siervo. Allá tú, si decides que no quieres ser su siervo. Pero yo creo que todos ya tomaron esa decisión, ¿no? Pues ahora rajarse a su tierra. Entonces hay que echarle ganas. Y esto no debe ser una carga. El conocer más es una bendición. El conocer más es quitarse cargas. Debería de verse así, pero muchos lo ven como si fueran más cargas. Aquel que ve la palabra de Dios como una mayor carga es aquel que sabe que está en pecado, porque no quiere corregir. Pero si tú estás buscando ser mejor, al contrario, es una gran bendición, porque te va quedando más claro y te quitas de más cargas que uno lleva. Pues dijo Jesús, ¿no? Que la verdad nos hará libres. ¿Sí? ¿Qué tal el sentir que tenía Martín Lutero? Él sentía una condenación porque no podía ser santo. Entonces se flagelaba, agarraba su látigo y solito, paz en su espalda, se flagelaba. ¿Por qué? Porque era su carga, era su frustración. Hasta que Dios le habló, ¿no? Le dijo, el justo por la fe vivirá. A mí me motiva lo de Lutero, porque fue alguien que llegó por miedo, por equivocación, por lo que quieras, no por convicción. Bueno, un rayo le asustó. Y bueno, eso lo hace acercarse a las cosas de Dios y en el camino fallando, pero sí, a final de cuentas su disposición estaba en hacer lo correcto.
Y pues Dios le habló. Ahora, eso de que el justo por la fe vivirá no es algo del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo Testamento. Así que, si él tuviera ese conocimiento, se hubiera ahorrado un montón de latigazos que él solito se dio. Es quitarse una carga. Esa era una de las cosas que yo tenía dudas cuando estaba estudiando ese texto de Habacuc, que decía, ¿por qué los judíos no le llegaron a la si esa instrucción le había dado Dios a Habacuc para que la compartiera con el pueblo, pero el pueblo no escuchó? Pues ese es el problema de siempre, no escuchar. Porque como les digo, una cosa es tener la palabra y otra cosa es discernir esa palabra. O sea, podían saber, ¿no? Como eso de que el justo por la fe vivirá, no por sus obras. Pero si no buscan el discernimiento, porque pesa más la tradición que la escritura misma, pues simplemente siguen lo que la tradición diga. La diferencia de la Iglesia Católica a otras congregaciones es eso, que el sacerdote agarra y lee, comienza a leer un texto, termina, esto fue palabra de Dios y se acabó. Y en otro lado se da un discernimiento, bueno o malo, pero se da un discernimiento de esa palabra que está leyendo. Entonces, sí, muchas dan el conocimiento, pero no te enseñan cómo aplicarlo, cómo llevarlo. O sea, yo por eso digo, me decía es que yo soy católico. Está bien, sigue haciéndolo, pero obedece lo que está en la escritura y se rige por la escritura. Digo, nada más. Algunos se contradicen en su propia ideología. Con ellos. Así que bueno, entonces hasta aquí termina esta parábola. Yo pensé que íbamos a terminar muy rápido, resultó que no. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que quedó bien explicada. O si hay dudas, pues de una vez. Hablen ahora o callen hasta dentro de 8 días. Entonces, hasta aquí terminamos esta reflexión de la parábola del siervo fiel. Y pues esperemos que cuando el Señor venga nos haya todos así, ¿verdad? Siendo como debemos. Así que espero que esto haya sido de edificación. Ahí compartan el video, dejen un like antes de irse. Y pues nos estaremos viendo. La próxima transmisión es ¿cuándo? Sábado. La próxima transmisión es el sábado a las 2 de la tarde. Como dicen, a la misma hora y por el mismo canal. Así que bueno, estaremos viendo hasta entonces.